honorables representantes, compañeros, personalidades del gobierno que nos acompañan. Me ha correspondido coordinar la ponencia de este importante proyecto, una iniciativa gubernamental que tiene como propósito fundamental prorrogar la Ley 418 de 1997. Vale recordar que esta iniciativa tuvo un mensaje de urgencia por parte del Gobierno Nacional y en ese orden de ideas, hace un par de semanas, las comisiones conjuntas primeras de Senado y Cámara sesionamos justamente en este recinto con el propósito de avanzar dentro de los cronogramas y dentro de las previsiones propias de los proyectos que tienen este tipo de mensajes, y fue así como fue aprobado esta iniciativa que se identifica como el proyecto de ley número 109 del 2014 Senado y proyecto de ley número 138 de 2014 Cámara, siendo aprobado por las comisiones conjuntas, comisiones primeras tanto del Senado de la República como de la Cámara de Representantes. Como quiera, que la esencia fundamental y básica de esta iniciativa es justamente la prórroga de la Ley 418 de 1997. No está de más recordar cuál es el título de la Ley 418 del 97. Y justamente esa ley tiene por título por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia, y se dictan otras disposiciones. Luego lo que vamos a hacer, si la honorable Cámara de Representantes lo tiene a bien, al aprobar la prórroga de esas disposiciones y de otras que les comentaré a renglón seguido, es justamente eso: dotar al Gobierno Nacional, al señor Presidente de la República, de unos importantes instrumentos en búsqueda de la convivencia y la eficacia de la justicia, instrumentos connaturales a cualquier proceso de reconciliación, a cualquier proceso de acercamiento, a cualquier proceso que busque la convivencia, que está, por supuesto, muy de la mano de todo lo que se viene hablando en materia de paz, pero que son instrumentos autónomos, que son instrumentos que han venido siendo parte del ordenamiento jurídico de nuestra República, independientemente del proceso de paz que se adelanta en La Habana, independientemente del marco jurídico para la paz que en su oportunidad el Congreso de la República aprobó. He de empezar por anotar de una manera muy breve que esta iniciativa pues tiene justamente como nombre por medio del cual se prorroga la Ley 418 del 97. Esa Ley 418 del 97 tuvo una vigencia de 2 años en su momento. Luego fue prorrogada y modificada por otras leyes, como la Ley 548 del 99, que prorrogó la Ley 418 por 3 años, luego la Ley 782 de 2002, que la prorrogó ya no por 3 años, sino por 4 años, la Ley 1106 del 2006, que la prorrogó también por 4 años, y finalmente la Ley 1421 del 2010, que prorrogó igualmente la Ley 418 por el término de 4 años. Hago énfasis en estas prórrogas, señor presidente, y especialmente en los términos o los periodos por los cuales fueron prorrogadas, porque este fue uno de los temas de discusión en las comisiones conjuntas. No faltó el representante, con cierta razón, que le propuso a las comisiones que la prórroga fuera únicamente por 2 años.
hubo razones de peso y fundamentos de conveniencia, entre otras cosas, que recomiendan, así como se hizo en el año 2002 con la ley 782, en el año 2006 con la ley 1106 y en el año 2010 con la ley 1421, de hacerlo por 4 años, sin que eso sugiera la negación y el interés que tiene el gobierno nacional de sacar adelante un proceso de paz en un pronto término, en un corto tiempo, sin que esto, como lo han dicho algunos, sugiera que se está dando un cheque en blanco o una patente para seguir dialogando por 4 años, porque estos son instrumentos paralelos, son instrumentos complementarios o independientemente de cualquier acercamiento que se haga, de cualquier tratado de paz que se suscriba, estos instrumentos seguirán siendo necesarios, seguirán siendo fundamentales y seguirán siendo importantes. Yo quiero hacer una referencia justamente al tema de la ley, de los principios de alguna manera que inspiran la ley 418. En el artículo primero estamos prorrogando una serie de disposiciones, pero ¿qué contienen esas disposiciones de la ley 418 de 1997, prorrogadas por las leyes que previamente les he citado? Esta ley contempla y consagra disposiciones, por ejemplo, que apuntan a fortalecer un programa de desminado humanitario, una idea fundamental y principal, un objetivo claro y concreto que, por ejemplo, fue incorporado en la ley 1421, que en su momento prorrogó la ley 418. Otro de los propósitos fundamentales que contiene la ley 418 y que está inmerso en esos artículos que les estamos proponiendo, honorables representantes, prorrogar, tiene que ver, por ejemplo, con la posibilidad de brindar ayuda a las víctimas del terrorismo a través del FOSIGA, en su momento de acción social, hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad. Otra de las metas y propósitos que se incorporan allí, en esos artículos que están citados específica y puntualmente, tiene que ver, por ejemplo, con la posibilidad de adelantar acercamientos con grupos al margen de la ley, promover desmovilizaciones, como se está haciendo en la actualidad. La creación de fondos territoriales de seguridad, por ejemplo, lo contempla el artículo 6 de la ley 1421, que allí en la parte final estamos proponiendo prorrogar. Normas que regulan, por ejemplo, el indulto y la dejación de las armas, contemplados en el artículos 11 y 22 también de la ley 1421. El cubrimiento de las pólizas de terrorismo para transporte público, fluvial y terrestre por atentados. A eso me referí hace unos minutos cuando les propuse a los honorables representantes negar el impedimento presentado por el honorable representante Pedrito Pereira. En fin, lo relacionado con el programa de protección de derechos humanos que lidera el Ministerio del Interior, o el programa de protección a las víctimas que lidera la Fiscalía General de la Nación, están inmersas en esas disposiciones, en esos artículos que ustedes evidencian que estamos proponiendo prorrogar en el artículo primero de la ley, y también el programa que tiene que ver, ya lo mencioné, con la protección de víctimas y testigos. Eso para indicar que son una serie de disposiciones fundamentales para la nación, fundamentales para la sociedad, fundamentales para el gobierno en esos propósitos que lo inspiran, por supuesto, de lograr acercamientos, de buscar entendimiento, de avanzar en todas las políticas que tienen que ver con la reconciliación y la convivencia pacífica. El artículo segundo de este proyecto de ley incorpora unos aspectos muy importantes que fueron recogidos aquí. Tengo que hacerle una especial exaltación a la representante Angélica Lozano y a algunos otros representantes de su colectividad que en su momento nos plantearon
algunas ideas en relación con algunas restricciones que tenían, por ejemplo, los jóvenes bachilleres que se iban a estudiar y para poderse graduar necesariamente tenían que tener una libreta militar, requisito que no se justificaba y que aquí lo propusieron, lo plantearon, las comisiones conjuntas lo estudiaron y revisaron la viabilidad, la importancia de esa iniciativa y nosotros como ponentes los acogimos. Por eso, en la parte final, que tal vez no se ve allí con mucha precisión, pero está en sus gacetas, queridos representantes, hay una expresión que la quiero leer textualmente, que es de gran significancia y que a propósito de este artículo, que ya estaba en la ley 418 que vino siendo prorrogada, le incorporamos algunas frases adicionales que consideramos de recibo, como fue la siguiente, comillas: ninguna institución de educación superior podrá exigir como requisito para obtener título de pregrado el presentar libreta militar. Esto no significa, honorables representantes, que se libere a los jóvenes de la responsabilidad de atender ese compromiso con el Estado. Tendrán que hacerlo y para poder entrar a laborar a una empresa pública o privada tendrán que atender ese deber que tienen, por supuesto, con el gobierno nacional y con la patria. Pero no se erigía en una razón válida y justificativa el hecho de aplazarles la posibilidad de graduarse sobre la base de no haber atendido esta obligación con el Estado. En ese orden de ideas avanzamos en la comisión y recogimos esa importante iniciativa. De la misma manera, honorables representantes, se introdujo un aspecto fundamental a la hora de revisar el tratamiento que tienen en un momento determinado los negociadores dentro del marco de unos acercamientos. Allí se decía en la norma, las personas que participen en los acercamientos, diálogos o negociaciones, así como en la celebración de los acuerdos a que se refiere el presente capítulo, con autorización del gobierno nacional, óigase bien, pueden ser servidores públicos o particulares, no incurrirán, decía la norma, únicamente en responsabilidad penal. Nosotros consideramos prudente, pertinente, aconsejable agregarle la expresión ni disciplinaria por razón de su intervención en los mismos, porque entendemos que de conformidad con el principio de legalidad, el principio establecido en el artículo 6 de la Constitución Política, que le dice a los servidores públicos que solamente pueden hacer lo que está permitido en la ley, a diferencia de los particulares que pueden hacer todo lo que no está prohibido, pues dentro de un marco de negociación se presentan muchas circunstancias imprevisibles, además porque no se puede enviar a un negociador con un formato determinado para que diga exactamente lo que se le ha sugerido, y en ese orden de ideas máxime, cuando estaba establecida la precisión en materia penal, que se conoce como la última ratio, como el último recurso al que accede al Estado para perseguir un comportamiento determinado de un ciudadano que afrenta a la sociedad, que de alguna manera no se ciña a esas reglas, pues consideramos pertinente agregar la expresión disciplinaria, y así fue acogido por las comisiones conjuntas. De la misma manera, se hicieron algunas precisiones en el artículo 4 para referir temas que tienen que ver con las coincidencias con el Código Contencioso Administrativo, y en ese sentido era un ejercicio básicamente formal de armonización de las normas. Decía, en los artículos 91 y 128, donde se referían al Código Contencioso Administrativo, por ejemplo, pues ya no podemos hablar del Código Contencioso Administrativo, sino como la Ley 1437 del 2011 lo denominó Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así se precisó, y otra referencia igual a propósito del Código General del Proceso. Ya les había advertido, honorables representantes,
o comentado que se dio una importante discusión en relación con la vigencia de la ley. Discusión donde algunos honorables representantes y algunos senadores de la Comisión Primera plantearon la posibilidad de que fuera por un término de 2 años o por un término incluso menor. Esa proposición fue retirada, fue recogida, no fue acogida y logramos un consenso en el tema de los 4 años. Pero en cambio recogimos algo muy importante que algunos senadores y representantes de la comisión, de las comisiones primeras, porque fue un ejercicio bastante profundo, algunos instrumentos que los congresistas de estas comisiones consideraron que deberían quedar como legislación permanente, y en ese sentido así se prevé en este proyecto de ley. Por eso les puedo resumir que como proposiciones acogidas en el trámite del proyecto tenemos servicio militar obligatorio y eliminación del requisito de la libreta militar para acceder al título de pregrado, ya lo mencioné. Coincidencias normativas con el Código de Procedimiento Administrativo y lo contencioso, ya lo mencioné. Vigencia permanente para los programas especiales de desminado, protección a testigos y Fonsecon. Importante, estos programas que se consideran no deben de estar supeditados a la vigencia simplemente de cada prórroga de esta normativa, sino que deban tener un carácter permanente. La responsabilidad disciplinaria de los negociadores de paz que se incluye, y se eliminó un artículo básicamente por una repetición que se encontraba. Tampoco se prorrogan dentro de ese amplio listado que les mencioné al comenzar mi intervención, tampoco se prorroga en este listado unas disposiciones que hacían referencia a las víctimas, pero no se prorrogan no porque no sean importantes, sino porque ya se adoptaron como legislación permanente. Ustedes recordarán, tal como lo cité en la primera filmina, que la última prórroga de esta ley, la que estamos hoy nuevamente revisando, porque la vigencia de la ley 418, que tuvo como última prórroga la 1421, pues esta ley pierde su vigencia o termina su vigencia el 21 de diciembre del 2014. Pues bien, siendo así, posterior a la ley 1421 del 2010, este Congreso de la República se ocupó de manera extensa, de manera exhaustiva, de manera detenida del tema de las víctimas, en una ley posterior a la 1421 del 2010, que es la ley 1448, de tal suerte que en la medida en que en la ley 1448 se recogieron importantes aspectos, importantes consideraciones que tienen que ver con la definición de víctima, que tienen que ver justamente con el tratamiento que ha de dárseles a ellos y toda la normatividad que gira de ellos en función de los procesos de paz. Esas disposiciones relativas a las víctimas no se prorrogan en este artículo primero, por cuanto ya son legislación permanente y están incorporadas en la ley 1448. ¿Qué más les puedo decir, honorables representantes? Esta iniciativa no solamente es de trascendental importancia para el gobierno, sino para toda la nación. Instrumentos válidos, instrumentos que han sido eficaces. Aquí nos acompaña el señor ministro del Interior, que seguramente, señor presidente, si usted lo permite, complementará cualquier idea que yo haya dejado o que haya omitido. Pero lo fundamental y lo importante es que la importancia, la determinación, la trascendencia de esta iniciativa tiene que ver justamente, o se explica por sí sola. Ha tenido muchas prórrogas desde el año 97 y alguien podría decir, hombre, ¿y por qué no establecemos todas esas disposiciones como legislación permanente? Por la sencilla razón que son normas que tienen vocación dentro de un margen de situaciones de orden público, de alteración del orden público. Y aquí todos los colombianos aspiramos, ojalá, a que algún día esas normas no las necesitemos. Pero mientras las necesitemos, este Congreso de la República se debe ocupar de esta materia. Después de aprobado
en comisiones conjuntas de Senado y Cámara, comisiones primeras, para la ponencia que fue rendida en el Senado de la República por el senador Roy Barrera y en la Cámara de Representantes por quien les habla, Carlos Eduardo Osorio, se presentaron unas modificaciones no trascendentales, no de fondo, eminentemente formales, pero que en aras de que esta presentación sea completa e integral, señor presidente, yo se las quiero resumir en lo siguiente. Eliminamos unas expresiones de algunos artículos, toda vez que ya habían sido objeto de regulación en una parte posterior del articulado. También se eliminó la referencia, había una referencia específica en uno de los primeros artículos a una prórroga de 4 años, cuando en el artículo final de la vigencia había una prórroga general, cuestiones evidentemente formales. Se eliminó también unas coincidencias que habían adicionales con el Código de Procedimiento Administrativo y el Contencioso, y en relación con el artículo 8º se eliminó la vigencia permanente del artículo 2º, toda vez que el tema del servicio militar debería ser objeto de una regulación y actualización integral. Todas estas consideraciones, honorables representantes, hacen parte de esta presentación que he tratado de hacer de la manera más breve y puntual posible, que no apuntan a otra cosa que a prorrogar la ley 418, prórroga que en este momento requiere la nación, prórroga que si no se hace según lo establecido en la norma vigente, el 21 de diciembre el señor presidente de la República dejaría de contar con todos esos instrumentos y esas herramientas. El Senado de la República, con el liderazgo del presidente de nuestro partido, el doctor Roy Barrera, se está ocupando de la materia. Nosotros hoy estamos haciendo lo propio, y como quiera que este proyecto tiene un mensaje de urgencia, los invito, honorables representantes, a que debatamos sobre el particular y a que en la medida de las posibilidades podamos avanzar para que este proyecto de ley prontamente sea aprobado y sancionado, sin perjuicio de la discusión importante que habrá que hacer sobre el particular, señor presidente. Y con esto cierro, y que como coordinador ponente estoy dispuesto a escuchar, a tomar nota y, por supuesto, si es el caso, a enriquecer esta iniciativa. Son unas breves reflexiones, señor presidente, que me permito dejar aquí a mis compañeros de la Cámara de Representantes en esta plenaria. Muchas gracias, señor presidente.